Buen día, mi nombre es Weimar Salas, soy del programa de Ingeniería Ambiental y hoy les vengo a hablar de características biológicas del suelo. Para iniciar, tenemos que especificar qué es una característica biológica. Una característica biológica se relaciona con las moléculas y las células que intervienen en procesos naturales de un organismo y que tienen un papel fundamental en la interacción con biomateriales. Esta interacción se da en fabulación de que haya o exista un intercambio de nutrientes en el medio. Esto se da de forma biológica. ¿Qué quiere decir biológica? Que se da con organismos vivos. A continuación tenemos el ciclo del nitrógeno. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno en el suelo se relaciona con la actividad microbiana y fauna del suelo, como las lombrices, nematodos, protozoarios, hongos, bacterias y artrópodos. La biología del suelo juega un papel fundamental en la composición del suelo y sus características. Tenemos 4 características dentro de este ciclo: la mineralización, nitrificación, fijación de nitrógeno, desnitrificación. Bueno, para empezar, entonces les voy a hablar de la mineralización. ¿Qué es la mineralización? La mineralización del nitrógeno en el suelo se define como la impregnación con amoníaco o componente de amoníaco, un proceso donde las formas puras de nitrógeno se transforman en amonio con la ayuda de descomponedores o bacterias cuando una planta o animal muere. De esta manera las bacterias o en algunos casos los hongos transforman el nitrógeno orgánico, en los restos de vuelta al amonio, un proceso denominado la mineralización o amonificación. Tenemos una gráfica donde podemos ver el intercambio que se da directamente de organismos a humificación o mineralización. Por parte de la humificación pasa humus, donde se mezcla con la arcilla y pasa a elementos minerales. Y directamente de la mineralización termina como elemento mineral, que sería el fin de este ciclo, de lo que llamamos mineralización. Continuamos con la nitrificación, que incluye un proceso en que se divide en 3 etapas. La primera etapa, las bacterias transforman el nitrógeno en forma de amonio, por lo que pueden ser absorbidas por las raíces de las plantas. En la segunda etapa, el amonio se oxida y se forma nitrito. En la tercera etapa, mediante oxidación, se forma nitrato. Ahí podemos ver el proceso mediante gráfica, donde las bacterias directamente concentran o el amonio o el nitrito, donde, o sea, la nitrificación como tal se da de forma, o sea, termina, su punto culminal es el nitrato. Esto se da de 1 a 8 días, según lo indicado. Continuamos con la fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno ocurre con bacterias en el suelo o algas capaces de fijar el nitrógeno atmosférico incorporándolo a su organismo y depositándolo en el suelo una vez muertos. Las bacterias Azobacter y Clostridium se nombran como las fijadoras de nitrógeno de manera no simbiótica. Las bacterias que llevan a cabo fijación simbiótica incluye Rhizobia. Su hábitat se encuentra alrededor de las raíces leguminosas, formando nódulos en las células corticales habitadas por las bacterias. De esta manera, estas bacterias introducen el nitrógeno directamente al suelo, lo cual nos brinda un intercambio al encontrarse en el ambiente directamente, por decirlo así, en el aire, se concentra dentro de la tierra. Tenemos la desnitrificación. La desnitrificación devuelve el nitrógeno a la atmósfera. Las bacterias anaeróbicas, Achomobacter y Pseudomonas, llevan el proceso la conversión de nitratos y nitritos como óxido de nitrógeno o nitrógeno molecular. En exceso, el proceso tiende a conducir a pérdidas totales de nitrógeno disponible en el suelo y en consecuencia su fertilidad. En esta gráfica podemos ver la nitrificación, la nitritación y la nitración, que directamente la nitrificación es el intercambio directamente al nitrato, de amoníaco a nitrato. La nitritación es el amoníaco a nitrito. La
desnitración es el nitrito a nitrato y la desnitrificación es directamente del nitrato al nitrógeno gaseoso, donde ya estas partículas se ven liberadas al ambiente, al aire directamente. El ciclo del carbono. Este pues ya es un tema aparte de lo que les venía hablando anteriormente, pero es un proceso donde el elemento de carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y atmósfera. Esto hablando directamente en la Tierra, en nuestro ecosistema. Se designa como el proceso más importante del planeta al reciclar y reutilizar el elemento más abundante del planeta. ¿Cuál es el elemento? El carbono. Los organismos que viven en el suelo son factores determinantes para la circulación de nutrientes y del carbono en el suelo. ¿Por qué son determinantes? Estos organismos, microorganismos y demás organismos vivos se encargan de generar un movimiento, por decirlo así, un movimiento circular en un entorno donde varían de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades de ellos mismos, la capacidad de absorber y liberar el carbono. Los subproductos de este consumo microbiano resultan en emisiones de dióxido de carbono y agua y una variedad de compuestos orgánicos designados como humus. En la gráfica podemos ver el ciclo del carbono, donde se muestra directamente el intercambio que existe del carbono en los materiales, en los gases, en los líquidos, en cualquier estado de la materia podemos encontrar el ciclo del carbono. Por último, una conclusión. Los organismos que se encuentran en el suelo son un elemento fundamental de los ciclos de nutrientes, regulando la dinámica de la materia orgánica del suelo. La captación de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero, transformando la estructura física del suelo y los regímenes hídricos, aumentando el volumen y eficiencia de la obtención de nutrientes por la vegetación. Básicamente es lo fundamental, lo esencial que se vuelve para nosotros este campo biológico de seres que nos ayudan a la transformación de diferentes componentes químicos que transforman y requieren nuestro planeta. Tenemos una bibliografía donde el portal del suelo es nuestra guía. Ahí está citado, está directamente el enlace para quien desee participar. Muchas gracias.